Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente para preparar un vídeo. Vamos a ir preparando ya nuestro archivo, que si recordáis que lo estamos adaptando para que nuestra instalación eléctrica que tenemos ahí diseñada se quede conforme a normativa española, reglamento electrotécnico de baja tensión y un EHD 60364 o IEC 60364 que cumpliría también con normativa europea. Así que vamos a ver el archivo que teníamos, si recordáis. Eh, bueno, en el último vídeo poníamos los equipos a voltajes que tenemos, a los voltajes que en Europa, 400-230. Ya veréis que bueno, todos los circuitos están ya al voltaje 400-230. Entonces, pero recordar que hacíamos una especie de trampa, ¿no? Que poníamos, entonces vamos a poner los voltajes antes de continuar, todos los voltajes como deberían estar. Entonces el de 230, que lo habíamos hecho así, lo tenemos que dejar a lo correcto. 290 y 251,80. El de 400, pues también lo tenemos que dejar a 428, eso ya estaba, y este a 372. Bueno, aquí tengo algún problema. Vamos a ver, porque seguramente me habré dejado por ahí algún elemento sin terminar de cambiar el voltaje. Eh, vamos a... No, vamos a los elementos mecánicos. Mirad, ¿veis? A cada uno de ellos le hemos hecho el voltaje, el tipo a 400 voltios, pero este no lo tengo. Entonces me temo que de este todavía tengo por ahí elementos que no están a 400 voltios. Efectivamente, ¿veis? Está aquí a 208, por eso no me deja cambiar el voltaje. Bueno, pues vamos a hacer lo que, si os recordáis, creamos un tipo a 400 voltios. A ese tipo le ponemos 400. Y entiendo que con esto esos 5 ya se nos han quedado 400. Entonces entiendo que con esto ya me dejará poner como debe ser a 400, que entonces esto sería 372. Pues no. Bueno, es que hemos cambiado solo este, ¿vale? Vamos a ponerlo otra vez a los 14 kilovatios para elegir los 5. Y ahora que tenemos elegidos los 5 es cuando los ponemos a 400 voltios. Así que ya no me tiene que quedar ninguno, con lo cual no me tiene que dar ningún problema. ¿Veis? Ya me lo ha dejado cambiar. Vale, esto en cuanto a los 200, 230 y los otros voltajes, vamos a ver 100 y 130, 200, este 220, el de 208, os acordáis que estaba el de 208 y a ver el 277 lo tenemos que dejar este a 280 y el de 480 este 460, con lo cual ya tenemos otra vez los voltajes en orden y ya toda nuestra instalación. Vamos aquí a ver el primer circuito, ya lo veis, 400 voltios, ¿vale? Entonces, ahora vamos a preparar nuestro archivo para esos circuitos que actualmente pues tienen una configuración, si os acordáis de los wire type, solo tenemos estos wire type que traen el THWN y XHHW, y nosotros queremos incorporar todos los wire type que corresponden a que nos van a servir para preparar, para configurar nuestro archivo conforme
a normativa española y europea, ¿vale? Entonces, vamos a... tenemos aquí abierta lo que es la plantilla Navarmin 60364, donde aquí sí que tenemos todos nuestros wiretape ya hechos. Vamos a ver, os voy a enseñar en la plantilla. Ya veréis que los distribution systems, no, perdón, los wiring tape, esos. Bueno, aunque están estos de aquí, que son los que estaban, porque esto lo va a sumar. Tenemos esto, que luego, ahora os explicaré cómo, pero ya los tenemos configurados, para que con estos whitetape nos va a permitir ir a la... son 176, creo que en total, aunque aquí no sé si... Y con esto nos va a servir luego para poder ir a la columna apropiada de la norma IEC 60364. Entonces nos vamos a este archivo, hacemos una transferencia de normas de proyecto desde Navarmin, pero empezamos por... vamos aquí abajo, vamos a primero traspasar estos elementos. Bien, aquí os quiero comentar que los white size no los añade a los que tenemos, entonces los va a pisar. No es correcto que convivan en un proyecto digamos circuitos calculados conforme a lo que calcula Revit así de serie y lo que calculamos nosotros. Entonces quiero decir esto porque vamos a pisar, los white size no podemos añadir, así como los white type sí que añadirán, los white size vamos a pisar, vamos a sobreescribir, entonces van a desaparecer los que tengan. Entonces, si queréis hacer el mismo archivo conforme a como lo calcula Revit o como lo calcula Navarmin, tendréis que hacer dos copias, en una piséis los white size y en otra pues no, ¿vale? En nuestro caso, que sepáis que para hacerlo nosotros así, los tenemos que pisar. Pues a ver, le damos OK. Ya veréis que me va a avisar de que el white size para Revit es un elemento completo. Entonces, o lo pisas o no lo pisas. Si le decimos nuevo, no va a añadir nada. Va a dejar como está. Entonces, le vamos a decir que sí, que lo sobreescribimos. Vale, entonces, bueno, vamos a dejar que termine de hacer esa sobreescritura. Y una vez que la ha hecho, os voy a enseñar cómo a pisar lo que tenemos. Si vamos a los wave shapes, ahora solo tenemos lo que se llama el material NVB con este tamaño. El conductor de tierra va a ser este tamaño y los factores de corrección va a ser esto. ¿Por qué queda esto así? Porque no vamos a hacer caso a lo que calcule Revit, sino que aplicaremos lo que nosotros tenemos, ¿vale? Los wiretape todavía no los hemos traído y ahora los vamos a traer. Otra vez, una vez que ya hemos traído los materiales, vamos a la plantilla y traeremos los wiretapes que tenemos definidos en la plantilla Navarmin 60364. Bueno, si os fijáis, Wire Settings no lo he puesto, pero lo podéis poner. Wire Settings viene un poco a marcar todo lo que... aquí, bueno, me dice que tenía estos, los puedo sobreescribir o no. Bueno, pues mira, le decimos que me da igual. Yo siempre recomiendo sobreescribir, así lo quedan actualizados. El wire type... bueno, ya he hecho la transferencia y ahora veréis que tenemos todos los types aquí, todos los que queríamos traer, que ya responden al sistema que necesitamos para luego poder acceder a las tablas. Ya veis que todos tienen el material NVB, es decir, va a dejar todo como tenemos, con lo cual ningún problema
pero es que luego no hacemos caso a lo que calcula RAID, sino que haremos lo que traemos nosotros calculado desde fuera, con aquellas Dynamo que sacamos los datos y traemos los datos. Vamos a ver un poco aquí estos writing types, cómo están configurados. Si lo iniciamos, vamos a... Tenemos un nomenclator hecho de que todos los write types tienen este formato y tiene que ser así para luego nuestros algoritmos en la Excel para que vaya a buscar la tabla en concreto. Y vamos a explicar un poquito qué es cada cosa. Cogemos un write type cualquiera y los dos primeros dígitos es el material conductor. Puede ser AL, o puede ser Cu, o puede ser AC. AL, que es aluminio, Cu, que es cobre, y AC es para estas instalaciones enterradas que tienen las fases de aluminio y un neutro concéntrico de cobre. Esto va en muy pocos casos acometidas la distribución, pero bueno, aquí está, lo tenemos. Vale. Luego un guión bajo, la siguiente parte es, vamos a decir, el carácter del circuito. Pues 3X es monofásico, 2X es, 3X es trifásico, 2X es monofásico. Estas son las opciones que podemos poner en cada uno, estas y no otras. Pero ya está hecho todo en la plantilla, pero aquí explicamos por qué estas. La tercera parte son 3 dígitos que nos dan idea del método de referencia y alguna información más que necesitamos para acudir a la norma IEC 6364, a las tablas, de manera correcta. Y como es 3, donde no llega, pues le añadimos ceros. Por ejemplo, el A10 sería pues el método de referencia A1. El A20 es el método de referencia A2, el B10 es el método de referencia B1, el B20 método de referencia B2, CMC es método de referencia C con cable hecho con cables multiconductores. ¿Vale? CUP es método de referencia C con unipolares en formación plana. CUT es método C con unipolares tendidos al tresbolillo. D1M, los D son instalaciones enterradas. Pues D1M es una instalación enterrada, un método D1, enterrada bajo tubo con multiconductor. Y D1O, en vez de con multiconductor, con unipolares. El D20 es el método D2, que son los cables directamente enterrados. ¿Vale? El método E, no necesitamos otra cosa que cuando sea E. Entonces, E00 es el método E. FUP es método F con unipolares en formación tendidos de manera plana. Y FUT es método F con unipolares tendidos al tresbolillo. Y luego GHZ es método G con disposición horizontal y método de referencia G con disposición vertical. Para que entendamos un poco por qué estas nomenclaturas, mirad, por ejemplo, hay una tabla de la IEC 6364 en el que ya veis que según eso, ¿os acordáis? F, aquí por ejemplo, el E bueno, ya será trifásico o monofásico, pues está determinado, pero el método F es distinta columna si son unipolares tendidos al tresbolillo o si son unipolares tendidos de forma plana. Y en cuanto al método G, que es como un F pero separados, pues hay diferente columna, diferentes intensidades máximas accesibles si son tendidos en manera horizontal o tendidos en manera vertical. ¿Os acordáis? El G hacemos horizontal o vertical y el F unipolar de manera plana o unipolar al tresbolillo. Lo mismo ocurre en otras tablas en el C. Y vale, esto tendríamos. Vale, y ahora vamos, la última parte de este tipo cableado se refiere al aislamiento. Son 5 dígitos, que los principales son termoplástico y termostable. Termoplástico pues son los aislamientos a base de PVC, o en el caso de polifeniles los que se llaman Z1, o el aislamiento termostable, que son pues, el polietileno reticulado, el etileno propileno, silicona, o también hay
unos compuestos polifeniles que también se pueden considerar termoestables. Esto nos lo dirá el fabricante de los conductores, ¿no? Y estos son los más utilizados, pero bueno, ya que tenemos hecha la tabla y lo tenemos para todo, hemos hecho para los aislamientos minerales, pues las tablas que hace la IEC 60364, pues contemplan todas estas cuestiones que para ir a la tabla necesitamos saber. Pues es el MPV5V, es un aislamiento mineral con cables cubiertos de PVC y tensión asignada al cable 500 voltios. El MPV7V es aislamiento mineral con cables cubiertos de PVC, tensión asignada al cable 750 voltios. Si vemos en la tabla, ya veis que es aislamiento mineral, este es desnudo no accesible, pero si tiene 500 voltios, por ejemplo, pues un método G en vertical para una sección de 2,5 tiene una intensidad, pero para 750 voltios de tensión asignada al cable, para una sección de 2,5 tiene otra intensidad admisible. De ahí la razón. Esto es un poco la explicación, pero todos los white type que ya tenemos están hechos de esta manera y este documento pues es el que explica que, aunque parezca complicado, ya veis que solo se complica por el tema de los minerales y el resto de cuestiones pues es un poco seguir el sistema del método de referencia. El método de referencia, si os acordáis, eran pues el método de instalación, que el método de referencia estaba simplificado en las letras A1, A2, B1, B2, C, D1, D2, E, F y G. ¿Vale? Bien. Volvemos al archivo y ya tenemos los wiretags para ir configurando los circuitos. Nos hace falta otra información, que son los parámetros. Los parámetros también los vamos a traer de nuestra... Los vamos a traer de nuestra plantilla Navarvin. Aquí tenemos una serie de parámetros ya definidos, que son parámetros compartidos, que son todos estos parámetros que se llaman NVB. Además del de, bueno, este que venía con la plantilla de serie. Entonces, lo mismo, hacemos otra vez otra transferencia de normas de proyecto y lo que traemos en este caso son el project parameters, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué parámetros tenemos antes de eso para que veáis. Bueno, estos los tenían hechos el archivo. Unos vienen con las familias, otros vienen tal. Y ahora le vamos a añadir esos parámetros que nosotros necesitamos. Entonces, aquí también añade, ¿vale? Hacemos la transferencia de los parámetros desde la plantilla, desde Navarvin 60364, los project parameters. Y ahora veréis que aparecen todos estos NVB que han venido desde esa plantilla. Vale. Igual ya tenemos los parámetros porque aquí en estos parámetros vamos a incorporar información necesaria para calcular los cálculos correctamente. O también son parámetros que van a recibir la información que nosotros necesitamos en el proyecto, ¿no? Una vez que ya los hemos procesado, por ejemplo, la información que más necesitamos, que es la de los... Pues el circuito en sección europea, ¿no? En milímetros cuadrados, por ejemplo. Y también tenemos otro documento que vamos a ver, donde todos estos parámetros están explicados y, bueno, en formato hoja, que podría ser la hoja para presentar al BIM Manager del proyecto, al BIM Coordinator, y con ese documento pues tener la base o para que adaptemos nuestros parámetros a lo que el proyecto marque o que nos los acepten y así quedan ya pues aquí informados, ¿no? Que nosotros en nuestro archivo de instalación eléctrica vamos a incorporar
estos parámetros. Bueno, estos parámetros, aunque son muchos parámetros, porque son informaciones necesarias para determinar una tabla u otra a la que nos dirigimos en el caso de la IEC 60364, o para determinar el límite de caída de tensión que tenemos en nuestro reglamento de bajada tensión. ¿Os acordáis? Pues si el CT es de la compañía, si los circuitos son línea general de alimentación o derivación individual, si la configuración de controladores es un único usuario, una centralización o varias centralizaciones, la naturaleza del circuito. Esta serie de informaciones son necesarias para culminar correctamente todas las parámetros plantilla y que están en este documento que se adjunta con la plantilla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos de ellos. Bueno, vamos a empezar por los necesarios, ¿no? Por eso digo que no todos hay que rellenar esa información. Por ejemplo, si un circuito está solo y no tiene datos de agrupación, pues no está agrupado con otros circuitos, pues no es necesario añadir información de esa agrupación. Pero hay unos 3 parámetros que son necesarios siempre. Uno es el número del ítem method de la 60364. Si vamos aquí al... Bueno, aquí estaban los métodos de referencia de distracción que en la tabla de 52.1, que es la que hemos comentado antes para el tema de la caracterización de los circuitos. Pero tenemos que añadirle también esta información. La información que está en la tabla A52.3 de la 60364, que es el número de ítem, este número de aquí, del tipo de instalación que nosotros estamos poniendo. Uno muy claro. Pues venga. En las viviendas, en una pared de pladur con aislamiento, pues que normalmente haremos una instalación bajo tubo de cables unipolares, pues va a ser el número 1. Y el método de referencia A1, que os acordáis, cogeremos un wave type que tenga el A10. Entonces, este número es necesario indicarlo porque luego hay referencias a tablas, sobre todo en tema de bandejas, que depende de una forma u otra, pues depende de un número, 30, 31, 32, 34, depende de un número u otro, nos lleva a un factor de agrupamiento o no, en el caso de que haya agrupaciones de circuitos, ¿no? Que una bandeja pues va a ser algo bastante común. Otro elemento necesario es el Transformation Center, que tiene dos valores, owner, propio, o de la compañía eléctrica. Y esto va porque tenemos que saber qué tipo de caída de tensión es la que vamos a aplicar a nuestro circuito. Es decir, si va a estar sometido a estos de aquí, en el que el centro de transformación es de la compañía, o si somos una fábrica, que por ejemplo es el caso que nos ocupa, es nuestro archivo, que nuestro centro de transformación, el centro de transformación es nuestro. Entonces la caída de tensión, los límites de caída de tensión se miden desde la salida de nuestro transformador. Aquí pues tenemos las distintas medidas. Entonces, una información es owner, o el company, electrical company, que sería estos 3 sistemas de aquí, o owner, que es que el transformador es nuestro y nosotros estamos conectados a la compañía eléctrica en alta tensión. El otro necesario, bueno, si es, si es de la compañía eléctrica, tenemos que decir qué tipo de contadores tiene. 1, 2 y 3, que es 1, un contador individual, 2, una sola centralización de contadores, o 3, varias centralizaciones de contadores. Es decir, quiero decir esto de aquí. En el caso de que sea centro de transformación de la compañía, este es el caso 1, un único usuario, este es el caso 2, una centralización de contadores, y este es el caso 3, varias centralizaciones de contadores.
¿vale? Eso también hay que indicarlo. Y otra cuestión que también hay que indicar es este otro parámetro, el de NVB Function Circuit, que también va enfocado al límite de caída de tensión. ACO, si es acometida, aunque se va a la compañía eléctrica, pero bueno, si queremos hacer una partida alzada en la que digamos que si es de la compañía eléctrica, pero queremos ellos nos indicarán qué caída de tensión hay, pero bueno, nosotros calculamos siempre a 0,5 por el hecho de que IEC 60364 recomienda que no sea nunca mayor de 7, entonces, pues bueno, si es 6,5 hasta 7%, si os fijáis aquí, 5 y 1,5, 6,5 también, 5, 6,5, entonces nosotros hemos puesto 0,5, pero bueno, eso siempre quedará en manos de la compañía eléctrica. Y luego, si es línea general de alimentación, porque entonces ya veis que nos dice bueno, en el primer caso no habrá, una caída de tensión, perdón, un límite de caída de tensión de 0,5 en este caso, en el caso 2, y de 1 en el caso 3. ¿Vale? Y bueno, si es una derivación individual, para lo mismo, para que o 1,5 en este caso, o 1 en este caso, o 0,5 en este caso. Ya veis que tenemos distintos límites. Por eso el Revit no nos sirve para Europa, es que depende un poco de qué es, hay que buscar la manera de poner. Y luego alumbrado, fuerza o circuitos en vivienda, que ya es la instalación interior, que, bueno, la vivienda siempre va a ser 3%, y cuando no sean viviendas, el alumbrado va a tener el 3% y los circuitos de fuerza van a tener el 5%. Entonces son parámetros que son necesarios, esos tres, ¿os acordáis? El item method de la IEC 60364. Estas informaciones que ponemos aquí son informaciones que también en cualquier otro programa que hagáis una instalación eléctrica, para calcular la intensidad máxima admisible, las vais a tener que, digamos, de alguna manera manejar, porque si no, ¿a qué tabla ¿a qué tabla de la IEC 60364 acudís? Pues estos datos son los necesarios para acudir a esto. Y luego lo mismo, pues el dato de la función del circuito, y si el transformador, centro de transformación, es propio o es de la compañía, pues es también necesario para saber a qué límites de caída de tensión nos enfrentamos. Por ejemplo, este de los dos datos, el de, bueno, aquí cuando tengamos los del centro de transformación y el esquema de los contadores o centralizaciones de contadores, son parámetros de información del proyecto, quedarán en información del proyecto, en el grupo Electrical Engineering, porque esos, con que lo pongamos una vez, ya vale para todo el proyecto, no hay que ponerlo circuito a circuito. Sin embargo, el resto, ya veréis que se ponen circuito a circuito o se dejan en blanco. Cuando se dejan en blanco, a veces, por ejemplo, el tema de temperatura de la localización por donde está tendido el circuito. Pues esto, bueno, si no ponemos nada, pues vamos a coger en España 40 y 25, que sepáis que va a coger 40 o 25, si lo dejáis en blanco. Pero imaginaos, pues un canalís que está en una papelera en la zona seca, que es un canalís de alumbrado, y ahí queremos ponerle 50 grados. Bueno, pues los demás dejaríamos a 40, pero ese circuito en concreto le podemos poner aquí una temperatura de 55 grados, y así ajustamos la intensidad máxima admisible a esa temperatura, ¿vale? Y el resto de parámetros, pues son informaciones, pues, de cuántos circuitos hay agrupados, de si las bandejas están tendidas de manera horizontal o de manera vertical, para cuando hay agrupación de bandejas, perdón. Y esto son parámetros que son de, a ver si lo encuentro, a ver un momentito, son bandejas, pues parámetros para acudir, pues a este tipo de, por eso os decía lo del ítem que ya veis aquí, o según si es en vertical, si es en horizontal, si el número de bandejas en esta distribución es esta,
Pues estos son una serie de parámetros que, ya veis, según cómo sea la agrupación de la bandeja, si hemos tendido el tres bolillo, si tendemos plano, según cómo sea la agrupación de la bandeja, pues tenemos que ir a un factor de corrección por agrupación u otro, que son los datos que se ponen en esta tabla, ¿no? El tipo de bandeja, si es perforada, eso nos lo va a decir el WaveTime, ¿vale? O sea, que son informaciones que manejamos, que simplemente aquí en Revit lo que hacemos es irla dejando. Luego veréis cómo hacemos un circuito y ya lo vamos dejando. Pues otra serie de parámetros, pues para cuando el circuito está enterrado, ¿no? Pues si hay agrupación, si hay otra resistividad del terreno, si no, pues ya veis que coge 2,5, que es lo que está la profundidad a la que está hecha la canalización de ese circuito enterrado. Si no ponemos nada, pues nosotros asignamos 700 y bueno, pues aquí ya datos para la agrupación, cómo están agrupados, qué distancia tienen, que también va, si veis, si revisáis la norma 60364, pues según la distancia a la que están separados esos circuitos, pues va a un factor de corrección u a otro. ¿Vale? También en el caso de que sean tubos, bueno, he puesto DAX, aquí debería poner conduits, o si son cables directamente cerrados, que son los D20, ¿no? Bueno, luego hay un parámetro de factor de reserva, que este es simplemente un parámetro voluntario, que normal, si se deja en blanco 0%, Revit maneja uno y nosotros hemos puesto, pues no sé, imaginar que ya tenéis en mente una futura ampliación, pues que le hay que ponerle el 20% y queréis ya que ese cable esté sobredimensionado, pues este es un parámetro, bueno, pues si se quiere utilizar, pues que se utilice. Y luego, bueno, ya están los parámetros en la caída de tensión, este no hay que aportarlo porque lo calcularemos y lo indicaremos nosotros por circuito, y además luego encadenaremos circuitos para ver el cumplimiento de límites. Hemos visto los centralizaciones de contadores y luego esto es el breaker, con una gama de magnetotérmicos. Nosotros vamos a decirle que ese rating que dice Revit que hay que hacerlo a mano, con el sistema Navarrine no vamos a hacerlo a mano. Lo va a hacer el sistema Navarrine y va a poner en cada circuito qué breaker le tiene asignado. Y luego el WaveSites, que va a ser ya formato europeo en milímetros cuadrados, y además va a estar calculada la sección de los conductores de fase conforme a normativa 60364, conforme a límites de caída de tensión, que ya veremos en otro vídeo cómo se calcula esa caída de tensión por el método exacto, es decir, calculando la temperatura prevista del cable, pues, según la intensidad que va a pasar, para que con ese calculemos la resistividad del cable concreta. Bueno, ya lo detallaremos en siguientes vídeos. Y el límite de caída de tensión. Ellos vamos haciendo el loop, por si no, o sea, vamos haciendo las iteraciones hasta conseguir la sección que es correcta, la mínima sección correcta, para que nos gastemos el mínimo dinero necesario, y esto lo aportamos. Eso para la sección de fase. Para el neutro, si recordáis, en Revit solo nos deja hacer pues una aproximación según la sección de fase. O sea, pues el 1%, pues el 1 o 0,5, o sea, multiplicar la sección de fase por un factor. Y si recordáis, en nuestro caso en España, el neutro va marcado, pues tiene una sección, pues hasta, creo recordar, hasta 16 tiene que ser igual a la sección de fase, de 16 a 35 son siempre 16, y a partir de 35 es la mitad. Es decir, ya veis que lo que nos aporta Revit, lo que no nos sirve para cumplir esas premisas del neutro, ¿no? Y lo mismo del conductor de tierra. Por eso, si recordáis, el ground conductor. Por eso, si os recordáis, os decía, es que no vamos a hacer caso a lo que calcule Revit porque lo vamos a poner todo nosotros. Y en las tablas de tanto de sección de fase como de tierra, pues ponemos le vamos a poner que siempre salga, o sea, Revit siempre va a calcular NVB, de manera que indicamos, oye, que lo que calcula Revit no, sino que tienes que mirar este WaveSites que nosotros calculamos de
por nuestro sistema, ¿no? Bueno, y si volvemos, pues ya veis que ya tenemos, hemos hecho nuestros parámetros, que ya veis que si cogemos un circuito ya están incorporados al circuito para que nosotros vayamos poniendo. Y si os recordáis los parámetros de proyecto que os decía, pues mira, vamos a hacer, por ejemplo, esos parámetros que vamos a la información del proyecto y ya veis que han aparecido aquí el transformación, el tipo de transformación, pues ya le vamos a poner owner porque es propio y entonces al ser propio no hace falta poner el ID de MetalScreen, si no pues tendríamos que poner pues 0, 1, 2, 1, 2 o 3, ¿vale? Como no tenemos nada, este lo dejamos vacío y ya está. Ese ya queda para todo el proyecto y ese ya no hay que volver a hacerlo. De los 3 que teníamos no hay que volver a hacerlo. Por ejemplo, vamos a coger este circuito que es el que va de el centro de transformación al cuadro general y bueno, vamos a, si recordáis, es una instalación enterrada. Vamos a coger la IC60364, vamos a determinar, vamos a ver qué es una instalación enterrada que va bajo tubo. Vamos a decirle que, o sea, es, como veis, es de 1 y es el 71. Porque lo hacemos a base de unipolares. Si lo haríamos a base de multiconductor sería el 70. Entonces, esos temas los podemos incorporar a la información de esos factores, que es bueno, el function circuit sería LGA. Perdón, estamos en un owner, luego es una F, ¿vale? Es un circuito de fuerza. El NV item method hemos dicho que es el 71 y el wave type es una instalación enterrada, es de cobre, enterrada y de cobre trifásico, enterrada a base de unipolares, enterrada bajo tubo, perdón, de 1, enterrada bajo tubo, a base de unipolares y aislamiento termostable. ¿Vale? Con esto ya tenemos toda esta serie de informaciones para este circuito y eso es lo que tenemos que hacer con el resto de los circuitos. Entonces vamos a, lo tenemos preparado, esto es lo que vamos a ir haciendo con todo el circuito y ya lo veremos y lo iremos viendo en el siguiente vídeo. Ya tenemos el archivo preparado, vamos a ir caracterizando todos y cada uno de nuestros circuitos de nuestro archivo, para que luego traeremos las informaciones de sección conforme a calculada, conforme a IEC 6364 en cuanto a cuestión térmica y conforme a reglamento electrotécnico de baja tensión en la cuestión de caída de tensión. Así que hasta el siguiente vídeo.